En las sombras de las antiguas pirámides y dentro de las cámaras selladas de tumbas milenarias, yace una leyenda que ha cautivado la imaginación del mundo, la maldición de la momia. Pero, ¿es esta maldición una advertencia eterna dejada por los antiguos egipcios o simplemente un mito alimentado por el cine y la literatura? En este viaje, desvelaremos los orígenes históricos de las maldiciones de las momias, sumergiéndonos en las creencias y rituales funerarios que dieron vida a estos cuentos. Analizaremos los casos más famosos, como la tumba de Tutankamón, y pondremos a prueba la veracidad de estas maldiciones bajo la lupa de la ciencia moderna. ¿Han encontrado los investigadores pruebas reales de estas antiguas advertencias? ¿O hay explicaciones más terrenales detrás de las tragedias que siguieron a los descubrimientos arqueológicos? Al final de este capítulo, exploraremos cómo la fascinación por las maldiciones de las momias ha moldeado nuestra percepción del antiguo Egipto y ha dejado una huella indeleble en la cultura popular. Quédate hasta el final para descubrir si la maldición de la momia es un fenómeno sobrenatural o un espejismo creado por nuestra propia obsesión con el misterio y la eternidad. Prepárate para desentrañar uno de los enigmas más persistentes de la arqueología y la historia, revelando la verdad detrás de la maldición de la momia. Desde las sombras del antiguo Egipto, donde faraones y sacerdotes caminaban entre monumentos de una civilización perdida en el tiempo, emerge una leyenda que ha cautivado la imaginación de generaciones: la maldición de la momia. Este fascinante mito, que sugiere que aquellos que osan perturbar el eterno descanso de un antiguo egipcio se enfrentan a desgracias inimaginables, ha trascendido las arenas del desierto para arraigarse profundamente en la cultura popular moderna. La maldición, alimentada por historias de arqueólogos atormentados y tesoros malditos, ha encontrado su camino en novelas escalofriantes, películas de suspenso y documentales que exploran lo desconocido, convirtiéndose en sinónimo de la intriga y el misterio que rodea al antiguo Egipto. La popularidad de esta leyenda no solo atestigua nuestra fascinación por las historias de advertencia y el poder de lo sobrenatural, sino que también refleja una profunda admiración y respeto por una civilización cuyos secretos, enterrados bajo la arena, continúan desafiando nuestra comprensión. A través de este video, nos adentraremos en el corazón de esta leyenda, desentrañando los hilos de la realidad y la ficción que componen el mito de la maldición de la momia, y explorando cómo este relato antiguo sigue resonando en nuestro mundo moderno, cautivando a audiencias globales con su eterno encanto y misterio. A lo largo de este video, emprenderemos un viaje fascinante para desvelar los múltiples estratos que componen el mito de la maldición de la momia, desde sus raíces en el lejano pasado hasta su omnipresencia en el imaginario colectivo contemporáneo. Inicialmente, nos adentraremos en los orígenes históricos de estas maldiciones, explorando cómo las antiguas prácticas funerarias egipcias y las inscripciones en tumbas han alimentado la creencia en maldiciones protectoras destinadas a salvaguardar el descanso eterno de los difuntos. A continuación, iluminaremos algunos de los casos más famosos y enigmáticos asociados con la maldición, destacando historias de exploradores y arqueólogos que, tras violar la sacralidad de antiguas sepulturas, se encontraron enfrentando fatídicos destinos, entre ellos, el legendario descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Además, equipados con herramientas de la razón y el método científico, examinaremos el análisis científico detrás del mito, considerando tanto la evidencia empírica como las explicaciones lógicas que buscan desmitificar la noción de una maldición sobrenatural, abordando temas como la psicología detrás de la creencia en maldiciones y la posible presencia de toxinas en tumbas antiguas. Por último, nos sumergiremos en la representación de la maldición de la momia en la cultura popular, trazando su evolución desde las primeras adaptaciones literarias hasta su consolidación como un pilar del género de terror en el cine, la televisión y más allá, reflexionando sobre cómo estas representaciones han moldeado y, a veces, distorsionado nuestra percepción del antiguo Egipto. Este recorrido no solo promete desvelar los secretos envueltos en las vendas de las momias y las sombras de sus tumbas, sino también invita a reflexionar sobre el encuentro entre la historia y el mito, la ciencia y la superstición, así como el eterno encanto de lo desconocido. A través de este análisis, buscamos no solo informar sino también inspirar a una mayor apreciación de la rica tapestría cultural que constituye nuestra herencia mundial, invitándolos a todos a participar en este diálogo entre el pasado y el presente. En el corazón del antiguo Egipto yacía una profunda reverencia por la muerte y el más allá, creencias que guiaron las prácticas funerarias y la construcción de tumbas, cimentando la base sobre la cual se erigiría el mito de la maldición de la momia. Los egipcios antiguos veían la muerte no como un final, sino como una transición a una existencia eterna en el más allá,
lo que explicaba la importancia crítica de preservar el cuerpo a través de la momificación. Este complejo proceso, que implicaba la desecación del cuerpo y su posterior envoltura en vendas, se llevaba a cabo con el fin de proteger y mantener la integridad física del difunto, asegurando su reconocimiento y renacimiento en el más allá. Las tumbas, consideradas moradas eternas de los muertos, se construían y decoraban meticulosamente, llenas de provisiones, amuletos y textos mágicos destinados a guiar y proteger al difunto en su viaje hacia el otro mundo. En este contexto, las inscripciones que a veces se interpretan como maldiciones eran, en realidad, advertencias destinadas a proteger los lugares de descanso de los saqueadores, asegurando que la paz y la dignidad del difunto permanecieran inviolables. La construcción de pirámides y tumbas monumentales, especialmente para los faraones y la nobleza, no solo reflejaba el estatus y la riqueza del difunto, sino que también subrayaba la creencia en la importancia de la vida después de la muerte y la necesidad de preservar el Ka, espíritu vital, y el Ba, personalidad, del difunto. La grandiosidad de estas estructuras y los tesoros que contenían eran manifestaciones de la devoción hacia los dioses y la creencia en su poder para conceder la eternidad. Sin embargo, esta misma opulencia atraía a ladrones de tumbas, motivando la inclusión de advertencias que hoy en día se interpretan como maldiciones. Estas prácticas y creencias en torno a la muerte y el más allá en el antiguo Egipto no solo nos proporcionan una ventana a sus concepciones del universo y la existencia, sino que también han alimentado la imaginación moderna, dando lugar al mito de la maldición de la momia que persiste en la cultura popular. Este fascinante entrelazado de rituales, creencias y la inherente humanidad en su búsqueda de la inmortalidad resalta la complejidad y profundidad de la civilización egipcia, ofreciendo un rico terreno para explorar nuestra fascinación continua con la vida después de la muerte y el poder eterno del mito. Las inscripciones antiguas encontradas en las tumbas egipcias han jugado un papel crucial en alimentar la idea de las maldiciones asociadas a las momias y sus tumbas. Estos textos, a menudo grabados en las paredes de las cámaras funerarias o en estelas, no eran maldiciones en el sentido sobrenatural moderno, sino más bien advertencias destinadas a disuadir a los posibles saqueadores de violar el sagrado reposo del difunto. Un ejemplo emblemático de tales advertencias se encuentra en la tumba de Esirra, que incluye una inscripción que advierte sobre el castigo divino para aquellos que perturben la paz del enterramiento. Estas advertencias podían variar desde amenazas de retribución por parte de las deidades protectoras hasta maldiciones de sufrimiento en esta vida y la siguiente. La creencia en el poder de estas palabras para proteger la tumba y asegurar la justicia en el más allá refleja la profunda espiritualidad y la concepción del mundo de los antiguos egipcios, para quienes la palabra escrita tenía un poder mágico y la transgresión de los espacios sagrados era un acto de profanación grave. La práctica de incluir tales inscripciones formaba parte de un sistema más amplio de protecciones mágicas que también podía incluir amuletos, figuras de deidades y textos de hechizos, todos destinados a asegurar la seguridad y el bienestar del difunto en su viaje al más allá. En el contexto de la exploración arqueológica moderna y la fascinación por el Egipto antiguo, estas inscripciones fueron interpretadas a través de un prisma cultural que enfatizaba lo exótico y lo misterioso, contribuyendo a la noción romántica y sensacionalista de las maldiciones de las momias. La publicidad en torno a los descubrimientos arqueológicos, especialmente en el caso de la tumba de Tutankamón a principios del siglo XX, exacerbó estas interpretaciones, vinculando cualquier infortunio experimentado por los excavadores y sus asociados a las advertencias antiguas, a pesar de la falta de evidencia directa de tal causalidad. Esta intersección entre las advertencias antiguas y su reinterpretación en la cultura popular ha creado un legado duradero, en el que la línea entre la historia y el mito se ha vuelto borrosa. Sin embargo, una comprensión más profunda de estas inscripciones y su contexto cultural revela no solo el temor a la profanación y el robo, sino también un profundo respeto por los muertos y la creencia en la justicia divina, aspectos fundamentales de la cosmovisión egipcia que trascienden la simple noción de maldiciones. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón por Howard Carter en 1922 constituye uno de los momentos más emblemáticos y misteriosos en la historia de la egiptología, un evento que se convertiría en el epicentro de la leyenda de la maldición de la momia en la cultura popular. Tras años de búsqueda meticulosa en el Valle de los Reyes, Carter, financiado por el entusiasta de la arqueología y aristócrata británico Lord Carnarvon, finalmente dio con la entrada casi intacta de la tumba del joven faraón Tutankamón, un hallazgo sin precedentes que prometía desvelar los secretos de una era pasada y ofrecer tesoros incalculables. La apertura de la tumba fue un acontecimiento mundial, seguido con fervor tanto por la prensa como por el público en general,
ansiosos por cualquier detalle que emergiera de las profundidades de la antigua necrópolis. Sin embargo, la fascinación pronto se vio oscurecida por la tragedia cuando, apenas unos meses después del descubrimiento, Lord Carnarvon falleció repentinamente debido a una infección causada por la picadura de un mosquito, agravada por su debilitado estado de salud. Este inesperado deceso fue el catalizador que desató especulaciones frenéticas y rumores sobre una supuesta maldición que caía sobre aquellos que habían perturbado el eterno reposo del faraón. La muerte de Carnarvon, seguida por una serie de fallecimientos y desgracias que afectaron a otras personas relacionadas con la tumba, alimentó la narrativa de la maldición en la imaginación pública. A pesar de la falta de evidencia concreta que la respaldara y de que muchos de los involucrados, incluido el propio Howard Carter, vivieran muchos años después del descubrimiento, la prensa de la época, ávida de historias sensacionalistas, jugó un papel crucial en la difusión de la leyenda, reportando cada incidente como prueba de la maldición y citando una supuesta inscripción en la tumba que declaraba: «La muerte tocará con sus alas a aquel que perturbe el descanso del faraón», una frase que, irónicamente, nunca se encontró en la tumba de Tutankamón. La combinación de circunstancias misteriosas, el exótico trasfondo del antiguo Egipto y una cobertura mediática sensacionalista crearon un mito duradero que ha persistido hasta nuestros días, trascendiendo los hechos históricos para convertirse en una historia de advertencia sobre la arrogancia humana y el respeto debido a los muertos. La historia de Carter, Carnarvon y la tumba de Tutankamón encapsula la eterna fascinación de la humanidad por el misterio y lo desconocido, y como esta fascinación puede dar lugar a mitos que, aunque desafiados por la ciencia y la lógica, continúan cautivando nuestra imaginación colectiva. Más allá de la famosa tumba de Tutankamón, la idea de la maldición de la momia ha sido invocada en varios otros descubrimientos arqueológicos a lo largo de la historia, alimentando la fascinación y el miedo a las represalias sobrenaturales por perturbar el reposo eterno de los antiguos egipcios. Un ejemplo notable es el caso de la momia del sacerdote Amen-Ra, que supuestamente fue transportada a Londres a finales del siglo XIX. Según las leyendas urbanas, todos aquellos que estuvieron involucrados con la momia experimentaron infortunios o muertes prematuras, incluyendo a un periodista que escribió sobre ella y más tarde se suicidó, y miembros de la tripulación del barco que transportó la momia, quienes supuestamente sufrieron varios accidentes y desgracias. Este caso contribuyó significativamente al mito de la maldición de la momia en la cultura occidental, a pesar de la falta de evidencia concreta que vincule directamente estos eventos con la momia de Amen-Ra. Otro caso es el del arqueólogo Walter Bryan Amory, quien descubrió la tumba de Prince Nubke-Perreintef, un gobernante de la dinastía 11 del Antiguo Egipto, en 1922. Emery encontró una estatua de un guardián en la tumba, destinada a proteger al difunto de intrusos. Poco después de este descubrimiento, Emery cayó enfermo repentinamente y tuvo que ser hospitalizado, lo que algunos atribuyeron a una maldición asociada con la estatua del guardián. Aunque Amory se recuperó y continuó una carrera distinguida, este incidente añadió otra capa a la narrativa de las maldiciones de las momias en el imaginario popular. Estos casos y otros similares han alimentado el mito de las maldiciones de las momias a lo largo de los años, mezclando hechos históricos con leyendas y especulaciones. Si bien es cierto que muchos de estos relatos se basan más en la coincidencia y en la construcción narrativa que en pruebas tangibles de maldiciones sobrenaturales, su persistencia en la cultura popular subraya una fascinación duradera con el antiguo Egipto y un temor reverencial hacia su comprensión de la muerte y el más allá. La repetición de estas historias a lo largo del tiempo no solo refleja una mezcla de respeto, miedo y curiosidad hacia las antiguas prácticas funerarias egipcias, sino que también destaca cómo los seres humanos buscan encontrar significado y conexión con el pasado, incluso en formas que desafían la explicación racional. El mito de la maldición de la momia, aunque arraigado en la fascinación y el misterio, se enfrenta a un escrutinio riguroso cuando se examina bajo la lente de la ciencia y la metodología científica, que busca evidencia empírica y explicaciones lógicas para fenómenos observados. A lo largo de los años, investigadores, historiadores y científicos han analizado las afirmaciones de maldiciones asociadas con las momias egipcias, encontrando una falta de evidencia concreta que respalde la idea de que la perturbación de tumbas antiguas resulte en retribuciones sobrenaturales. Estudios estadísticos, por ejemplo, han examinado las tasas de mortalidad de aquellos involucrados en excavaciones arqueológicas, comparándolas con grupos de control, y no han encontrado diferencias significativas que sugieran la acción de una maldición. Además, la investigación científica ha ofrecido explicaciones racionales para algunos de los infortunios reportados, como la presencia de esporas de hongos o toxinas en ambientes cerrados y antiguos,
que podrían causar enfermedades en individuos susceptibles sin necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales. La psicología también juega un papel importante en el análisis científico de las maldiciones de las momias, donde el fenómeno de la profecía autocumplida y el sesgo de confirmación pueden influir en la percepción y la interpretación de eventos como evidencia de una maldición. La tendencia humana a buscar patrones y causas, especialmente en el contexto de eventos negativos o inesperados, puede llevar a atribuciones erróneas que refuercen creencias en maldiciones sin base real. Además, el análisis histórico y arqueológico ha proporcionado contexto para las inscripciones que se interpretaron como maldiciones, mostrando que eran más bien advertencias simbólicas o espirituales destinadas a proteger los lugares de descanso de los difuntos de ladrones, en lugar de hechizos destinados a causar daño a los violadores de tumbas. El análisis científico ha desafiado de manera efectiva la noción de maldiciones de las momias, ofreciendo explicaciones basadas en evidencia para fenómenos previamente atribuidos a causas sobrenaturales. Aunque la idea de maldiciones continúa capturando la imaginación popular, la ciencia nos recuerda la importancia de buscar explicaciones racionales y basadas en la evidencia para los misterios del mundo que nos rodea. Este enfoque no solo enriquece nuestra comprensión del pasado, sino que también fomenta un pensamiento crítico y una apreciación más profunda de las maravillas y los desafíos del antiguo Egipto y su legado. La ciencia ha jugado un papel crucial en desmentir varios aspectos de la leyenda de la maldición de la momia, aplicando un enfoque racional y empírico para examinar las afirmaciones de maldiciones y fenómenos sobrenaturales asociados con las momias egipcias. Un enfoque significativo en este desmentido ha sido el análisis estadístico de las tasas de mortalidad de las personas involucradas en la apertura de tumbas y la excavación de sitios arqueológicos egipcios. Estudios realizados por investigadores han comparado la longevidad y las causas de muerte de aquellos que participaron en excavaciones, como la famosa expedición a la tumba de Tutankamón, con las de poblaciones control que no estuvieron expuestas a tales contextos. Los resultados de estos análisis han mostrado que no existe una diferencia significativa en las tasas de mortalidad entre los dos grupos, sugiriendo que la supuesta maldición no tuvo un efecto medible en la esperanza de vida o en la salud de las personas expuestas a las momias o artefactos egipcios. Además, la ciencia ha ofrecido explicaciones racionales para ciertos fenómenos que podrían haber alimentado creencias en maldiciones. Por ejemplo, la presencia de esporas de hongos y otros patógenos en tumbas selladas durante milenios podría explicar algunos de los problemas de salud reportados por personas involucradas en excavaciones, sin necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales. Del mismo modo, el análisis de las condiciones ambientales dentro de las tumbas y el impacto potencial en la salud humana ha proporcionado una base científica para comprender y mitigar riesgos, alejándose de interpretaciones místicas de las aflicciones. La psicología también ha contribuido a desmitificar la leyenda de la maldición, explicando cómo la expectativa y la sugestión pueden influir en la percepción y la experiencia de los individuos. El fenómeno conocido como profecía autocumplida puede llevar a personas a atribuir eventos negativos a una maldición debido a una predisposición a creer en ella, en lugar de buscar causas más plausibles. Este sesgo cognitivo, junto con el amplio eco mediático que a menudo rodea estos temas, puede exacerbar la percepción de una maldición, a pesar de la falta de evidencia objetiva que la respalde. En conjunto, estos enfoques científicos han desafiado de manera efectiva la noción de maldiciones asociadas con las momias y sus tumbas, promoviendo una comprensión más racional y basada en evidencias de los riesgos y fenómenos observados. Al hacerlo, la ciencia no solo despeja el misterio de supuestas maldiciones, sino que también enriquece nuestra apreciación del antiguo Egipto, alentándonos a explorar su historia y cultura con una mente abierta y crítica, libre de supersticiones infundadas. La representación de las maldiciones de las momias en la cultura popular ha sido tanto variada como prolífica, reflejando la fascinación duradera y a menudo temerosa que estas leyendas ejercen sobre la imaginación colectiva. Desde las primeras adaptaciones cinematográficas del siglo XX hasta las novelas de misterio y videojuegos de la era moderna, la figura de la momia maldita ha servido como un rico caldo de cultivo para explorar temas de intriga, aventura y el eterno enfrentamiento entre la ciencia y lo sobrenatural. En el cine, películas icónicas como La momia de 1932 y sus sucesivas reinvenciones han capturado la esencia de la maldición de la momia,
presentando a estos seres antiguos no solo como figuras de terror, sino también como portadores de antiguos secretos y venganzas. Estas representaciones a menudo se centran en la transgresión de los límites humanos, donde la profanación de tumbas y la codicia desencadenan las temidas maldiciones. En la literatura, numerosos autores han encontrado en la maldición de la momia un tema evocador para explorar el choque entre el pasado y el presente, la codicia y sus consecuencias, y el misterio de la vida después de la muerte. Novelas y cuentos han utilizado la maldición como un dispositivo narrativo para construir tensión y desarrollar tramas que se mueven a través de laberintos de misterio, magia y moralidad. Del mismo modo, en el ámbito de los cómics y los gráficos, las momias malditas han sido protagonistas de historias que mezclan horror, fantasía y aventura, permitiendo a los artistas jugar con visuales potentes que evocan el rico simbolismo del antiguo Egipto. La televisión y los videojuegos tampoco han sido ajenos a este fenómeno, con series dedicadas a desentrañar misterios arqueológicos que a menudo incluyen episodios centrados en maldiciones antiguas, así como juegos que sitúan a los jugadores en el papel de exploradores enfrentándose a los peligros de tumbas malditas. Estos medios permiten una inmersión interactiva en mundos donde la línea entre la realidad y la fantasía se desdibuja, y donde la maldición de la momia sirve como un recordatorio de los límites de la ambición humana y el respeto debido a los muertos. A través de estas variadas representaciones, la cultura popular ha mantenido viva la leyenda de la maldición de la momia, adaptándola y reinterpretándola para reflejar las preocupaciones y fascinaciones de cada época. Si bien estas historias pueden alejarse de la realidad histórica y científica, su persistencia y popularidad subrayan el poder de los mitos para cautivar y conectar con audiencias globales, sirviendo como un puente entre el pasado y el presente y recordándonos la complejidad de nuestra relación con la historia y lo desconocido. Las representaciones de las maldiciones de las momias en la cultura popular han tenido un impacto profundo y duradero en la percepción pública del antiguo Egipto, así como en el campo de la arqueología. Estas narrativas han moldeado en gran medida la imagen del antiguo Egipto en la imaginación colectiva, a menudo enfatizando el misterio, la magia y los peligros ocultos sobre la realidad histórica y cultural de esta civilización. Mientras que estas historias han contribuido a aumentar el interés y la fascinación por el Egipto antiguo, también han perpetuado estereotipos y malentendidos que pueden oscurecer una comprensión más matizada y precisa de su compleja sociedad, sus creencias religiosas y sus logros tecnológicos. La omnipresencia de la maldición de la momia en películas, libros y otros medios ha llevado a una especie de egiptomanía que, si bien ha incentivado a generaciones de aficionados a aprender más sobre el antiguo Egipto, también ha generado expectativas poco realistas y a veces una visión sensacionalista de la arqueología como una búsqueda de tesoros y artefactos malditos. Desde el punto de vista arqueológico, la popularización de la idea de maldiciones asociadas con las tumbas egipcias ha tenido efectos mixtos. Por un lado, ha atraído la atención pública y el financiamiento hacia excavaciones y proyectos de conservación, lo que ha sido vital para el avance del conocimiento y la preservación del patrimonio cultural. Sin embargo, por otro lado, ha fomentado una percepción de la arqueología más como una aventura romántica que como una disciplina científica rigurosa, lo que puede llevar a malinterpretaciones sobre el trabajo arqueológico y la importancia de los hallazgos. Esta visión romántica y a veces simplista puede desviar la atención de los aspectos menos espectaculares pero igualmente cruciales de la arqueología, como el análisis detallado de artefactos cotidianos, el estudio de prácticas agrícolas o la administración de recursos hídricos que proporcionan una visión más completa de la vida en el antiguo Egipto. Además, la fascinación por las maldiciones y los tesoros ocultos puede contribuir a problemas graves como el saqueo de sitios arqueológicos y el tráfico ilícito de antigüedades, lo que representa una amenaza para la preservación del patrimonio cultural. La arqueología moderna se esfuerza por equilibrar el interés público generado por estas historias populares con la necesidad de proteger y estudiar los restos arqueológicos de manera ética y sostenible, promoviendo una comprensión pública más informada y respetuosa de los antiguos egipcios y su legado. Mientras que las representaciones de maldiciones de las momias han jugado un papel indudable en capturar la imaginación del público y en promover un interés en el antiguo Egipto y la arqueología, también presentan desafíos significativos. Trabajar hacia una representación más precisa y respetuosa del antiguo Egipto y de la práctica arqueológica es esencial para superar los estereotipos y para asegurar que el legado de esta antigua civilización se preserve y se entienda en toda su riqueza y complejidad. La fascinación humana por lo desconocido y el misterio se refleja profundamente en la perdurable leyenda de la maldición de la momia,
un fenómeno que trasciende las fronteras del tiempo y la cultura para tocar un cordón universal en el corazón de nuestra imaginación colectiva. Esta atracción hacia las maldiciones de las momias, con su mezcla de historia antigua, misterio sobrenatural y la promesa de aventuras ocultas, encapsula el eterno deseo humano de explorar lo desconocido, de enfrentarse a los límites de nuestro conocimiento y de desentrañar los secretos del pasado. En la narrativa de la maldición de la momia, encontramos un espejo de nuestras propias ansiedades y esperanzas, un escenario dramático donde se juegan nuestros miedos más profundos y nuestra sed insaciable de descubrimiento. La persistencia de estas historias, a pesar de la falta de evidencia científica que respalde la existencia real de tales maldiciones, subraya no solo nuestro amor por el misterio y la aventura, sino también nuestra necesidad de conectar con algo más grande que nosotros mismos, de sentir el asombro ante la vastedad de la historia humana y la complejidad del mundo que nos rodea. La leyenda de la maldición de la momia, en su esencia, es un testimonio de la capacidad humana para la narrativa, para tejer historias que no solo entretienen sino que también provocan reflexión y maravilla. A través de estas historias, nos enfrentamos a los enigmas de la vida y la muerte. Exploramos antiguas civilizaciones cuyos legados aún resuenan en el presente y nos embarcamos en viajes imaginarios a tierras lejanas llenas de tesoros ocultos y sabiduría perdida. En última instancia, estas narrativas cumplen una función vital, nos recuerdan que, a pesar de los avances en la ciencia y la tecnología, aún hay misterios que permanecen más allá de nuestro alcance, invitándonos a mantener viva la curiosidad, a perseguir el conocimiento y a respetar el pasado. Así, mientras que la maldición de la momia como fenómeno cultural puede estar envuelta en el velo del mito y la especulación, su impacto va mucho más allá de la mera superstición o entretenimiento. Nos desafía a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar nuestras percepciones y a abrazar la complejidad del mundo con asombro y respeto. En la intersección de la historia, el mito y la exploración, las maldiciones de las momias continúan capturando nuestra imaginación, sirviendo como recordatorios de que, en la búsqueda del conocimiento y la comprensión, el viaje es tan importante como el destino, y que el mayor misterio de todos puede ser nuestra propia insaciable curiosidad por lo desconocido. La fascinación por las maldiciones de las momias, más allá de su atractivo en el ámbito de la cultura popular y el misterio, subraya una consideración más profunda y esencial: la importancia de respetar y preservar el patrimonio histórico. Esta narrativa sirve como un recordatorio poderoso de que detrás de cada artefacto, momia o tumba, hay historias de civilizaciones pasadas, cuyas vidas y culturas forman el tejido de nuestra historia humana compartida. La curiosidad y el asombro que despiertan las leyendas de maldiciones deben, por lo tanto, ir de la mano con un compromiso ético por la conservación y el estudio respetuoso de estos restos. En la emoción de descubrir los secretos del pasado, no debemos olvidar que el patrimonio arqueológico es un recurso no renovable, cuya integridad y valor se pueden comprometer fácilmente por la intrusión desconsiderada o el saqueo. La preservación del patrimonio histórico es crucial no solo para comprender nuestro pasado y cómo ha moldeado el presente, sino también para educar y enriquecer a las futuras generaciones. Cada objeto, cada sitio, cuenta una parte de la historia de la humanidad, ofreciendo perspectivas únicas sobre las culturas que lo crearon. En este sentido, el respeto por el patrimonio histórico implica la protección de estos sitios y artefactos contra daños, así como contra interpretaciones erróneas o sensacionalistas que puedan distorsionar su verdadero significado y valor. La arqueología, como disciplina científica, desempeña un papel fundamental en este esfuerzo, empleando metodologías rigurosas para asegurar que la exploración del pasado se realice de manera ética, preservando la integridad de los hallazgos para el estudio y la apreciación pública. Asimismo, el interés global en sitios como las tumbas del Antiguo Egipto destaca la necesidad de una cooperación internacional en la conservación del patrimonio cultural, reconociendo que este patrimonio pertenece a toda la humanidad y su preservación es una responsabilidad compartida. Las historias de maldiciones y los misterios del Antiguo Egipto pueden servir como catalizadores para fomentar esta conciencia y promover esfuerzos globales hacia la conservación. Mientras que las leyendas de maldiciones de las momias capturan nuestra imaginación, también deben inspirarnos a reflexionar sobre la importancia de preservar el legado del pasado. Este legado es un puente hacia la comprensión de quiénes somos y de dónde venimos, y su cuidado es fundamental para el enriquecimiento cultural y el avance del conocimiento. En última instancia, al abordar con respeto y responsabilidad nuestro patrimonio histórico, no solo honramos a aquellos que nos precedieron, sino que también aseguramos que este tesoro de conocimiento y belleza permanezca accesible para las futuras generaciones, libres de las maldiciones del olvido o la negligencia. Al concluir nuestro viaje a través de los velos del tiempo,
donde hemos desentrañado los misterios de las maldiciones de las momias y explorado su impacto en nuestra percepción del antiguo Egipto y su legado en la cultura popular, nos dirigimos ahora a ustedes, nuestra comunidad de espectadores, para extender una invitación a participar activamente en la continuación de esta exploración. Les animamos a compartir sus propias opiniones, teorías, experiencias o cualquier anécdota personal relacionada con el tema de las maldiciones de las momias en los comentarios. ¿Han visitado alguna vez una exposición de antigüedades egipcias y sentido un escalofrío inexplicable al pasar? ¿Tienen una historia favorita de maldiciones que los haya cautivado o, quizás, una perspectiva escéptica sobre la interpretación de estos mitos? Este espacio se concibe como un foro para el intercambio de ideas, donde la curiosidad y el respeto por las diversas interpretaciones se entrelazan para enriquecer nuestra comprensión colectiva. Su participación no solo aporta valor a la discusión, sino que también fortalece nuestra comunidad, alentando un diálogo vibrante y multifacético sobre los misterios del pasado y su resonancia en el presente. Así que los invitamos a dejar su huella en esta conversación, contribuyendo con sus reflexiones y permitiendo que, juntos, sigamos desentrañando los enigmas de la historia, la ciencia y la narrativa que envuelven las eternas leyendas de las maldiciones de las momias. Ahora que hemos compartido este fascinante viaje a través de los misterios de las maldiciones de las momias, explorando sus orígenes, su impacto cultural y la intersección entre la mitología y la realidad, queremos invitarlos a seguir siendo parte de esta aventura. Si han encontrado este recorrido por la historia y los enigmas del antiguo Egipto tan intrigante como nosotros, les sugerimos suscribirse a nuestro canal. Al hacerlo, se unirán a una comunidad apasionada por descubrir los secretos del pasado, desentrañar misterios históricos y explorar las maravillas de las antiguas civilizaciones. Suscribirse a Templo de Mitos es una manera de asegurarse de no perderse futuros contenidos que prometen llevarlos en más viajes de descubrimiento y reflexión. Además, si este video ha despertado su curiosidad, enriquecido su conocimiento o simplemente les ha proporcionado un momento de entretenimiento e inspiración, los animamos a expresar su apoyo dando like. Su like es mucho más que un simple gesto, es una forma de comunicarnos que valoran el esfuerzo y la dedicación puestos en cada pieza de contenido que creamos. También ayuda a que nuestros videos lleguen a más personas, extendiendo la pasión por el aprendizaje y la exploración de nuestro rico patrimonio histórico y cultural. Por último, no olviden activar las notificaciones. De esta manera, cada vez que publiquemos un nuevo video, serán los primeros en saberlo, asegurándose de que la próxima aventura en el conocimiento no pase desapercibida. Juntos, podemos seguir construyendo una comunidad de curiosos, eruditos y soñadores, todos unidos por el amor al misterio, la historia y la aventura. Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos verlos en el próximo descubrimiento.